¿Cuántas veces hemos cargado el peso de una herida que no sanó? Nos decimos que hemos superado el pasado, pero basta una palabra, una mirada o una carta, para que todo vuelva. Esta historia es para ti que has luchado con el perdón. No con decirlo, sino con vivirlo. Con soltarlo. Con dejar de justificar tu dolor. Hoy conocerás a Mateo. Un hombre exitoso por fuera, pero con cicatrices invisibles por dentro. Alguien que aprendió a sonreír sin sentir. Que pensó que perdonar era debilidad, hasta que se dio cuenta de que era la única forma de volver a vivir. Su historia no es perfecta. Pero es real. Y puede ser la tuya también. Si alguna vez te fallaron, si alguien te rompió el corazón, si alguien que debía quedarse, se fue, entonces quédate hasta el final. Porque tal vez no necesitas justicia. Tal vez necesitas gracia. La misma que un día Dios te ofreció. Y hoy, puede liberarte de esa cárcel emocional. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Cuando Dios habla. Aquí contamos historias que no solo te emocionan, sino que te confrontan. Dale me gusta si esta historia te toca. Y sobre todo, comenta aquí abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos conocerte, orar por ti, y construir esta comunidad contigo. Prepárate. No es solo una historia. Es una experiencia. Porque cuando Dios habla, algo dentro de nosotros se despierta. Y el perdón, ese que creías imposible, puede comenzar hoy. El silencio de un hijo herido. Mateo tenía 34 años, una carrera sólida como arquitecto y un apartamento de revista en el centro de Bogotá. A los ojos de todos, era un hombre exitoso. Pero nadie sabía cuántas noches dormía con los puños cerrados. Nadie veía las oraciones que no salían. Las palabras que se ahogaban en su garganta cada vez que pensaba en su padre. ¿Lo había conocido? Claro que sí. Hasta los 6 años, Mateo lo recordaba entrando con olor a sudor, con los zapatos llenos de polvo de obra, y abrazándolo como si fuera su pequeño héroe. Pero todo eso cambió una noche cualquiera. Una maleta. Una discusión. Una puerta que se cerró. Y nunca más regresó. La madre de Mateo hizo lo posible para llenar el vacío. Trabajó el doble, sonrió el triple. Pero el hueco no se llenaba. Cada día del padre en la escuela era una tortura. Cada vez que veía a un amigo con su papá, algo se le retorcía por dentro. No lloraba. No hablaba. Solo crecía. Y se endurecía. A los 20 años, decidió que no necesitaba a nadie. Ni amor, ni familia, ni promesas. Solo resultados. Trabajaba más que todos. No por ambición. Por escape. Cuanto más ocupado, menos sentía. Y cuanto menos sentía, mejor. Pero esa anestesia tenía un precio, se volvió frío. Se distanció. Se convirtió en un hombre solitario rodeado de gente. Su novia, Valeria, fue la única que logró entrar un poco más allá. Ella lo amaba. Pero amaba a un hombre con muros. Y un día, simplemente se fue. Le dejó una nota: no quiero competir con tus fantasmas. O los enfrentas, o te quedarás solo. Mateo la rompió sin leerla 2 veces. No quería enfrentar nada. No aún. Todo cambió una mañana de junio. Mateo llegó a su oficina y encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, reconoció la letra. Aquella letra temblorosa, antigua, pero viva en su memoria. Querido hijo. El papel le quemó las manos. Lo leyó de pie, sin moverse. Cada palabra era una piedra removida del fondo de su alma. Su padre no pedía perdón. Solo contaba. Contaba cómo la cobardía lo venció. Cómo la culpa lo persiguió. Cómo cada cumpleaños suyo era un tormento. Cómo seguía teniendo la foto de Mateo a los 6 años en su billetera. Era una carta sincera. Humana. Dolorosa. Mateo no supo qué hacer con ella. Así que la guardó. Y no dijo nada. Pero desde ese día, empezó a soñar con él. Soñaba con la puerta. Con la maleta. Con el abrazo que no volvió. Y en medio de uno de esos sueños, lo vio llorar. Desechó. Solo. Ya no era el monstruo que había creado, era un hombre perdido. Como él. Y ahí empezó la grieta. El quiebre. Mateo comenzó a ir a la iglesia con su madre. No por fe. Por buscar algo. Lo que fuera. El primer día, el pastor leyó Colosenses 3:13. Así como Cristo os perdonó, esa frase lo golpeó. Porque Mateo sabía que él había recibido perdón de Dios más de una vez. Pero no sabía cómo darlo. Sentado en la última fila,
con los ojos clavados en el piso, Mateo oró sin saber orar. Dios, si esto es real, enséñame. No puedo solo. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió compasión. Por su padre. Por él mismo. Y supo que el perdón no comenzaba con una decisión, comenzaba con una entrega. Cuando perdonar duele más que odiar. Mateo no sabía cómo se perdonaba. ¿Era escribir una carta? ¿Llamar? ¿Llorar hasta vaciarse? Lo único que sabía era que algo dentro de él había empezado a cambiar. Como si el corazón, endurecido por años, ahora latiera más lento. Más consciente. Pero también más vulnerable. Y eso, dolía. Esa semana volvió a la iglesia. Esta vez solo. Se sentó al fondo, como la vez anterior. No hablaba con nadie. No cantaba. Solo escuchaba. El pastor habló sobre la libertad que viene del perdón. Cuando decides perdonar, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti. Esa frase quedó martillando en su cabeza durante días. Volvió a casa, abrió el cajón donde había guardado la carta, y la leyó una vez más. Esta vez no lloró. Sintió rabia. Porque, ¿cómo alguien podía destruir una vida con una decisión y luego aparecer 20 años después con una disculpa? Mateo pensó en todo lo que había perdido. En todo lo que su padre nunca conoció de él. Y ahí entendió otra verdad dolorosa: el perdón no borra el pasado. No cambia lo que fue. No reconstruye los años perdidos. Pero sí puede cambiar lo que viene. Puede evitar que el veneno siga corriendo por sus venas. Mateo no lo quería admitir, pero el odio lo había deformado. Y si no perdonaba, sería igual. Al día siguiente, fue a visitar a su madre. Ella lo miró con ternura y preocupación. «¿Has cambiado, hijo, estás bien?» Él asintió. Le contó de la carta. De la iglesia. De lo que sentía. Su madre lo abrazó con fuerza y, por primera vez en años, le dijo: «Yo ya lo perdoné. Y he orado tantos años, para que tú también puedas hacerlo». Ese abrazo lo rompió. Mateo lloró como niño. No por su padre. Por él. Por los años vividos desde la herida. Por todo lo que se negó a sentir. Por todo lo que se impidió vivir. Ese día, su madre le regaló una Biblia. No necesitas entender todo, solo empieza leyendo. Dios sabe por dónde llegar. Esa noche, Mateo abrió la Biblia por donde cayera. Y cayó en Lucas 15, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Era la historia del hijo pródigo. Pero él la leyó al revés. Él no era el hijo que regresaba, era el hijo que debía decidir si abría la puerta. Si corría al encuentro. Si abrazaba. La lucha interior fue intensa. Cada recuerdo era un argumento para no perdonar. Cada silencio del pasado era un grito del presente. Pero había algo más fuerte que todo eso, una voz interna, suave, pero constante, que le decía: «Tú también fuiste perdonado, ¿por qué retener lo que ya recibiste?». Pasaron semanas. Mateo empezó a escribir. No sabía si enviaría esa carta. Pero necesitaba decirlo. «No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque yo necesito paz. Porque estoy cansado de cargar este peso. Porque quiero ser libre». Palabra por palabra, fue dejando el dolor en el papel. Cuando terminó, no sintió alivio inmediato. Sintió temor. Porque el perdón no siempre trae alivio, a veces trae más dolor antes de la sanación. Pero también sintió algo nuevo, esperanza. Y eso, después de tanto tiempo viviendo en sombras, era el primer rayo de luz en su alma. La puerta que nunca pensó tocar. Era un sábado nublado. Mateo llevaba días con la carta en el bolsillo, sin saber qué hacer con ella. Despertó temprano, se vistió sin pensarlo demasiado, y salió a la calle como si sus pies supieran a dónde ir antes que su mente. Lo único que tenía era una dirección escrita al final de la carta de su padre. Una ciudad pequeña a 2 horas de Bogotá. Durante el viaje en autobús, su mente era una tormenta. ¿Y si ya no estaba? ¿Y si no lo quería ver? ¿Y si lo rechazaba? Peor aún, ¿y si lo recibía con los brazos abiertos y Mateo no sabía qué hacer? Miró por la ventana. Las montañas se cubrían de niebla, igual que sus pensamientos. Pero algo en su corazón le decía: «Sigue». Cuando bajó en la terminal, sus piernas temblaban. Caminó 3 cuadras, pasó frente a una iglesia, y respiró hondo antes de seguir. Finalmente, llegó. Una casa sencilla, de pintura desgastada y un pequeño jardín mal cuidado. Allí estaba. La puerta. La que Mateo nunca pensó tocar.
Y sin pensarlo más, golpeó. Pasaron unos segundos. Eternos. Hasta que la puerta se abrió. Y ahí estaba. Más delgado. Más viejo. Más frágil. Pero con los mismos ojos. Los de él. Los suyos. El padre de Mateo tardó unos segundos en reconocerlo. Pero cuando lo hizo, no dijo palabra. Solo soltó las llaves que tenía en la mano y comenzó a llorar. Mateo no lloró. No todavía. Tampoco habló. Le entregó la carta, sin mirar directamente. El padre la tomó con manos temblorosas y la leyó allí mismo, sin sentarse. Cada línea, cada palabra, lo quebraba más. Cuando terminó, levantó los ojos y murmuró, «Gracias, hijo. No lo merezco, pero gracias». Mateo tragó saliva. Por años había imaginado ese encuentro con gritos, reproches, preguntas. Pero ahora que estaba ahí, no quedaban fuerzas para eso. Solo cansancio. Solo la sensación de haber llevado una carga por tanto tiempo, que ya no sabía cómo sostenerla. Y entonces, hizo lo impensable, lo abrazó. Fue un abrazo torpe. Rígido al principio. Pero luego, algo se soltó. No eran palabras lo que se necesitaba, era ese contacto. Ese perdón no dicho. Ese te vi sufrir, y aún así decido soltarte. Mateo no lo entendía todo. Pero sentía que algo dentro de sí, por fin, se había roto para sanar. Hablaron por horas. No de lo que pasó, sino de lo que no pasó. De lo que no vivieron. Mateo se enteró que su padre había vivido solo por 20 años. Nunca rehizo su vida. Nunca dejó de buscar noticias suyas. Y cada año, en su cumpleaños, dejaba una carta en su escritorio que jamás enviaba. Antes de irse, Mateo sacó una Biblia de su mochila. Se la entregó. No sé si crees en Dios, pero yo no estaría aquí si no fuera por él. Su padre la recibió con los ojos enrojecidos. Yo creía. Pero dejé de hablarle hace mucho. Tal vez, sea hora de volver. Mientras regresaba a Bogotá, Mateo miró el cielo por la ventana del bus. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Y pensó que así era el perdón, primero nublado, pesado, incierto. Pero si uno se atreve a cruzar, Dios comienza a alumbrar el camino. No porque todo se arregle, sino porque algo nuevo empieza. El peso que se vuelve alas. Mateo llegó a casa diferente. No era que todo hubiera cambiado, pero algo dentro de él ya no era igual. Se miró al espejo esa noche y no reconoció sus propios ojos. No por el cansancio, sino por la paz. Una paz que no venía de tener respuestas, sino de haber obedecido la voz que le decía, «Ve». Pasaron los días. Mateo volvió al trabajo, a su rutina, pero con una nueva disposición. Empezó a sonreír más. A preguntar de verdad cómo estaban los demás. A escuchar con el corazón. Algunos notaron el cambio. Otros no. Pero él sabía. Sabía que ya no era prisionero del pasado. Sabía que había elegido vivir, no solo sobrevivir. Una tarde, recibió un mensaje inesperado. Era Valeria. Supe que fuiste a ver a tu padre. Me alegra. Mateo se quedó mirando el celular durante minutos. No esperaba eso. Y por primera vez, no sintió dolor al verla aparecer. Sintió gratitud. Porque si ella no se hubiera ido, tal vez él nunca habría enfrentado sus sombras. Se encontraron en una cafetería. Hablaron por horas. No de volver, sino de crecer. De sanar. Valeria lo miró con dulzura. Eres otro. Y él, con sinceridad, respondió, soy el mismo, pero ahora con Dios dentro. Ella sonrió. Tal vez, eso era lo que faltaba. No se besaron. No hubo promesas. Solo un nuevo respeto. Y eso fue suficiente. Mateo también comenzó a servir en su iglesia. Ayudaba en grupos pequeños, compartía su historia cuando le pedían, y poco a poco, algo inesperado ocurrió, otros comenzaron a contarle las suyas. Hijos sin padres. Padres ausentes. Personas rotas que no sabían cómo sanar. Y Mateo ya no solo sanaba, ahora era canal de sanación. Una noche, mientras caminaba solo, recordó algo que su madre le había dicho años atrás: Dios no desperdicia heridas. Las convierte en testimonios. Y por fin entendió. Todo lo que había vivido no era solo para él. Era para otros. Para mostrar que sí se puede volver a empezar. Que sí se puede perdonar, aunque parezca imposible. Recibió una llamada semanas después. Era su padre. ¿Puedo visitarte? Mateo dudó por un momento.
Aún había cicatrices. Pero dijo que sí. Y cuando lo recibió, notó algo en sus ojos, esperanza. No pedía nada. Solo quería compartir tiempo. Fueron al parque, hablaron de arquitectura, de fútbol, de fe. Y Mateo sintió algo nuevo, disfrute. No era perfecto. Todavía había silencios incómodos. Temas no resueltos. Pero ya no dolían igual. Porque el corazón que perdona no olvida, pero aprende a mirar sin rencor. Su padre lo miró y dijo, gracias por abrirme la puerta. Pensé que moriría sin verte otra vez. Y Mateo respondió, no fuiste tú quien la abrió, fue Dios. Un domingo, Mateo subió al altar de la iglesia y contó su historia. No hubo gritos. Solo silencio. Gente llorando. Gente reconociendo su propio dolor. Y al final, dijo algo que nadie olvidó, el perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que puede venir. Y cuando Dios te lo pide, no es por el otro. Es por ti. Esa noche, recibió decenas de mensajes. Pero uno lo conmovió profundamente. Era de un joven que escribió, yo también fui abandonado. Hoy iba a tomar una decisión terrible. Pero tu historia me recordó que aún hay esperanza. Gracias por hablar. Mateo leyó el mensaje una y otra vez. Y oró, gracias, Señor. Ahora entiendo. Era por esto. Cuando el perdón se vuelve propósito. Mateo nunca imaginó que el dolor más profundo de su vida se convertiría en el camino hacia su llamado. Cada conversación, cada testimonio compartido, lo hacía más consciente de que Dios no solo lo había sanado, lo había enviado. Ya no era solo un arquitecto de edificios. Era un arquitecto de almas rotas. Un día, el pastor se le acercó después del servicio. Mateo, necesitamos líderes que no hablen desde la teoría, sino desde las cicatrices. ¿Te gustaría guiar un grupo de hombres? Mateo dudó. Yo no soy perfecto. El pastor sonrió. Justo por eso. Aceptó. Y semanas después, comenzó con 4 hombres. Uno había perdido a su hijo. Otro, traicionado por su esposa. Otro, sin familia. Todos rotos. Como él había estado. En cada reunión, Mateo compartía su historia. Pero no desde la rabia, sino desde la redención. Y algo increíble sucedía, cuando él hablaba, los demás se abrían. Lloraban. Se abrazaban. Oraban. Y Mateo entendió que Dios no usa a los que no han caído, sino a los que se levantaron con ayuda de su mano. Mientras tanto, su relación con el Padre se volvía más natural. Empezaron a encontrarse los domingos. Hablaban de todo. A veces, en silencio. Otras, con risas. Incluso, compartían versículos. Un día, su padre le dijo, he vuelto a orar. Me cuesta, pero ya no me siento tan lejos. Mateo solo respondió, ninguno de nosotros está lejos. Dios siempre espera. Un viernes por la tarde, Mateo fue a visitarlo. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Esperó. Llamó. Nada. Sintió un nudo en el pecho. Entró. Lo encontró en su sillón, con la Biblia abierta sobre el pecho. Había partido. Tranquilo. En paz. Sin cartas sin enviar. Sin palabras pendientes. Mateo se arrodilló a su lado, y lloró. No de rabia. De gratitud. El funeral fue íntimo. Mateo habló por última vez a su padre frente a todos. No tuviste la oportunidad de ser un buen padre en el pasado, pero fuiste un testimonio del poder de la redención. Te perdoné. Y más que eso, te amé. Porque aprendí que amar no es ignorar el dolor, es decidir que no tendrá la última palabra. Pasaron meses. Mateo siguió sirviendo, creciendo, viviendo. Valeria volvió a cruzarse en su camino. No por casualidad. Por propósito. Esta vez, era diferente. No 2 heridos buscando consuelo, sino 2 restaurados listos para caminar juntos. Comenzaron de nuevo. Sin promesas vacías. Solo verdad. Y fe. Mateo publicó un pequeño libro. Lo llamó El abrazo que no di. Relataba su historia con el corazón desnudo. No para exponerse, sino para sanar a otros. Fue compartido en redes, leído en iglesias, citado en conferencias. Y lo más importante, tocó vidas. Porque no venía de la cabeza, venía del alma. Un día, recibió un sobre. Dentro, una nota escrita a mano por un desconocido, gracias por enseñarme que perdonar no es olvidar. Es recordar sin odio. Hoy abracé a mi padre después de 30 años.
Y fue porque tú abriste la puerta primero. Mateo sonrió. Y supo que la historia no había terminado. Porque cuando Dios habla, no solo restaura, transforma. Y Mateo, aquel niño roto por el abandono, ahora era un hombre lleno de gracia. Su vida no fue perfecta, pero fue redimida. Y cada vez que contaba su testimonio, lo decía con firmeza: el perdón no me cambió a mí, cambió todo lo que venía después. Con flecha hacia la izquierda encima cierre. El perdón no es un instante. Es un proceso. A veces, un campo de batalla. Otras, un susurro divino que rompe el alma solo para reconstruirla mejor. Mateo descubrió que no se trataba de olvidar el pasado, sino de mirar hacia adelante sin que el pasado lo definiera. Y en ese camino, entendió algo que marcó su vida: perdonar no lo hizo débil, lo hizo libre. Muchos pensarán que el perdón es un regalo al que hizo daño. Pero no. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Es quitarle al otro el poder de seguir gobernando tus emociones. Es dejar de cargar cadenas que no fuiste llamado a llevar. Y es allí, justo allí, donde Dios entra con su gracia, no para borrar lo que pasó, sino para escribir algo nuevo desde lo que quedó. Si tú también cargas heridas, si hay una puerta que no te has atrevido a tocar, pídele a Dios el valor de hacerlo. Tal vez, como Mateo, no encuentres respuestas. Pero sí encontrarás redención. Porque cuando Dios habla, el alma escucha, y lo imposible se vuelve posible.